como es ya costumbre, a las 6 de la tarde, transmitiendo una palabra de Dios para sus vidas. El día de hoy nos acompaña un invitado especial, el hermano Jonathan. Le voy a pedir que se presente. Aquí mi hermano, estamos aquí en televisión, en el programa Raquel de la Paz, ¿verdad? Y bueno, pues hoy el día de hoy pues quisiéramos compartir un tema. Hablaremos sobre un hombre que padeció muchas cosas, pero a pesar de todo, nunca su fe menguó. Sí, tuvo dudas como todos nosotros, pero sin embargo su fe lo hizo mantenerse firme en la vida. Hablaremos sobre Job. Claro, vamos a hablar sobre Job y la fe que tuvo Job. Para pasar esos problemas tan grandes que tuvo, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, pues antes de entrar en materia, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bueno y amado, te damos gracias por permitirnos la dicha y la fortuna de compartir tu palabra. Padre, que esta palabra sea de bendición para toda persona que la escucha. En estos momentos nos quitamos de enfrente y que sea tu Santo Espíritu. Padre, nuestros inútiles labios salen sobrando. Tu palabra es la que transforma, la que edifica. Padre, nos quitamos y menguamos para que tú crezcas y establezcas un cambio, una nueva estructura en la mente y en los pensamientos de las personas que nos están viendo por el poder de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así como lo dice el hermano Jonathan, vamos a comenzar a leer una escritura que está en el libro de Job. Sí, en el 1, en el 12 dice, amén, aleluya, la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermano, ¿a quién fue Dios a quien tanto admiraba? Dios miró a alguien, ¿verdad? A un siervo. Y todos son tres de Job. Así es. Se puede decir, hermano, después de que Satanás salió a tentar al siervo, ¿por qué el Señor dice en su palabra es? Pues mira, yo lo que puedo entender aquí, en el capítulo 1 del libro de Job, en el verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Mire, vamos a hacer un poco de contexto. Aquí la historia habla de que Satanás iba delante de la presencia de Dios y le decía que Job solamente lo adoraba y creía en él, tenía una fe inquebrantable, porque Job tenía todo, tenía bienes, tenía familia, vivía en opulencia, tal vez era de los hombres más ricos que podía existir en su época. Entonces ese contexto se maneja porque en el versículo 12 dice, no, yo sé que Job es un hombre recto delante de mis ojos y no me adora por lo que le doy, él cree en mí por lo que yo soy, porque él es un hombre justo. Entonces por eso dice que Satanás le dijo a Dios que pues le permitiría tentarlo para ver cuál iba a ser la respuesta o las acciones de Job. Entonces Jehová le dijo a Satanás, adelante, todo lo que tiene está en tu mano, quítaselo, todo lo que tiene, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué entendemos de este versículo? Este versículo tiene una enseñanza profunda, hermano. Sí, hermano. Y me dice que también Dios también dijo que no corrompiera su corazón, seguimos leyendo la Biblia y podemos encontrar donde Dios claramente dijo a Satanás que no tocara su corazón. ¿Por qué? Porque pues estaba bien claro que el corazón le pertenecía obviamente a Dios, y sobre eso podemos entender la Biblia claramente que Job pasó un proceso muy grande, que él, su esposa también le había dicho reniega de Dios, ¿verdad? Y luego llegaron los trabajadores de él diciendo de las cosas que pasaban, pero Job, ¿qué hacía Job? En su momento Job acudió a la oración, acudió a mantener esa fe
yo me imagino que como ser humano no es fácil mantener una mente tan grande que Dios tiene. ¿No? Y las circunstancias, cuando a veces las circunstancias no están a nuestro favor, a veces cuando hay dolencias, cuando hay tragedia, tal vez cuando hay tempestades, cuando hay circunstancias adversas, es muy difícil mantenerse creyéndole a Dios, es muy difícil mantener la fe, es muy difícil cuando el enemigo viene y te zarandea, viene y hace ataques espirituales en contra de tu vida y pareciera que no hay manera de salir adelante. Uno en su estado natural, en su estado humano, uno piensa que no va a haber salida, uno piensa que para qué sigue creyendo en Dios, uno piensa que para qué va a la iglesia, uno piensa demasiadas cosas, pero este versículo nos habla en especial de que Dios siempre tiene cuidado de nosotros y siempre está al pendiente, aún en medio de esa circunstancia, aún en medio de esa dolencia, aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de esa calamidad, de esa, lo que le llamamos mucho mala suerte. Dios siempre está en control. ¿Por qué? Porque el diablo nos puede quitar todo lo que tenemos, pero lo único que no nos puede quitar el diablo es la manera en cómo reaccionamos ante esa circunstancia, porque Dios sabe que nuestro espíritu le corresponde a Él, le pertenece a Él, porque Él pagó en la cruz del Calvario, su Hijo Jesús pagó en la cruz del Calvario porque nosotros fuéramos libres, porque nosotros fuéramos sanos. Entonces este versículo es tremendo porque si usted estudia y lo discierne en el Espíritu, podemos saber que aún en medio de la aflicción nosotros podemos clamar a un Dios vivo, podemos clamar a un Dios que mandó a su único Hijo a morir por nosotros para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, hermano. Y también al final de la Biblia podemos encontrar, donde dice en las palabras de Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Te imaginas? Yo me imagino que si yo paso por una circunstancia así, sería duro decir sea el nombre de nuestro Señor glorificado, porque a veces solemos como seres humanos quejarnos, exactamente, quejarnos y negar también de que si es de parte de Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú tienes que ser tú? ¿Por qué me pasa esto? Hay hoy en día muchas quejas. Así es. Y mire, si leemos el versículo 13, dice, después de que, claro, viene del 12, cuando dijo a Jehová, Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová, dice el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro, dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice el versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Mire, vemos los siguientes versículos, que todo fue calamidad, todo fue pérdida. Vino muerte, dice que cayó fuego del cielo, mató a su ganado. O sea, todo parecía que esa vida tranquila que Job tenía, se estaba cayendo a pedazos. Parecía que todo era desgracia, parecía que Dios no estaba en control de las cosas, pero resulta que el versículo 12 nos dice que Jehová estaba al tanto de las cosas. Él fue el que le permitió a Satanás poder tocar los bienes de Job para probar su fe. Así es, amigo y audiencia que me estás viendo, que me estás escuchando. Quiero decirte, como lo dice en la palabra, como lo tuvo la lectura del hermano, que no todo está perdido. Tal vez algunas cosas suelen pasar para que Dios pruebe tu fe. En la fe dice que es la certeza de lo que no se ve, la condición de lo que se espera. ¿Qué tan profundo? O sea, tiene la letra, pero también es muy difícil entender que toda cosa nos ayuda para bien, dice la palabra de Dios. Quiero decirte que si tú estás pasando por un proceso, mantente, aunque te cueste. Te voy a dar un pequeño testimonio también, aprovechando también una parte. Yo me podrás ver aquí, pero yo tuve también un proceso que me llevó también en su momento a renegar de Dios. Porque yo no me quería convertir a Dios. Quiero decirte que solamente Dios me tuvo que llamar con dolor y tuve que renegar de Dios en su momento. Dije, Señor, pero ¿por qué permitiste que mi abuelo muriera? O sea, fue tan duro
hasta como un siervo, me estás viendo, renegué en su momento de Dios y quiero decirte que no todo está perdido. ¿Quieres que Dios te dé la fortaleza? Búscalo en oración. ¿Quieres que Dios te alcance a tu familia? Búscalo en oración. Solamente así podrás ser salvo, protegido. Tiene la cobertura de Dios. Hay que mantenernos en esa fe, porque la única herramienta que nos va a llevar a vencer toda obra del enemigo, a llevar a que tus pies se muevan, a llevar a que tus manos se muevan, es la fe, porque sin la fe no va a ser nada posible. Dios no va a poder obrar si solamente tú le crees a Dios, y si solamente tú tienes un poquito de fe. Dice la Biblia que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, le pudiéramos decir a aquella montaña, tírate, ese sicomoro, échate lo más profundo de la mar, y se hará, porque con un solo granito de fe que tú tengas, esa mala vida que tú estás llevando, Dios la podrá transformar. Si tú tienes un poco de fe, le podrás decir a esa enfermedad, te vas en el nombre de Cristo Jesús, y esa enfermedad tendrá que obedecer, porque no hay otra mayor autoridad que la de Cristo Jesús. Porque si tú también le dices a Dios, Señor, yo creo y sé que mi hijo va a ser alcanzado, mi hija va a ser sana, solamente con esa pequeña minúscula de fe, Dios lo podrá hacer. Así que no todo está perdido. La salvación ha llegado a tu casa. Mi Dios es un Dios de maravilla, un Dios de prodigio, que tantas cosas ha hecho el Señor, cuántas cosas que ha hecho el Señor. Si seguimos recordando, tal vez no nos dé tiempo de recordar las maravillas, ¿verdad, hermano? Así es, y mire, seguimos, el versículo 17 decía que todavía estaba hablando de malas noticias tras malas noticias, cuando vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas, en el versículo 18, estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Pero aquí le vamos a dar un secreto, hermano, amigo, familiar que me está viendo. Mire, yo sé que, como decía el hermano Jonathan, es difícil, es complicado creerle a Dios cuando uno ve que tu mundo se cae a pedazos. Yo sé que es difícil creerle a Dios cuando tenemos la pérdida de un familiar, cuando el dinero no alcanza para comer, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando los hijos andan en los vicios. Es difícil creerle a Dios, no le estoy diciendo que sea fácil, pero mire lo que dice el versículo 20 de la historia de Job. Dice, después de que Job recibió tantas malas noticias, su ganado murió, sus hijos murieron, se asoló su casa, azotaron todos sus bienes. Miren lo que hizo Job en el versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire, este versículo 20 es tremendo porque habla de un Job que se levantó. Puedo entender y puedo ver que exaltado en su carne, exaltado en sus emociones, porque que te maten a tus hijos, que tu ganado muera, que tu casa se caiga, no debe ser nada fácil. Pero dice el 20 que se rasgó su manto y rasuró su cabeza, pero dice, y se postró en tierra y adoró. Mire, este secreto es potente y poderoso y muy importante en el mundo espiritual. Y este es un consejo que les voy a dar por testimonio propio. Cuando las cosas se pongan más difíciles, cuando las cosas se pongan cuesta arriba, cuando todo parezca desaparecer y caer encima el mundo sobre ti, usted tiene que seguirle dando la honra y la gloria al Dios vivo, a ese Dios que creó los cielos y la tierra, no importa las circunstancias que estemos pasando, porque al ir desmenuzando la historia de Job, cuando nosotros perseveramos en nuestra fe, nuestra recompensa vendrá, porque dice la Biblia que no se duerme el que nos guarda, y lo que está en la palma de la mano de Dios, nada ni nadie lo arrebata, ¿no es, hermano? Así es, hermano. Y también como podemos escuchar, imagínense el proceso tan grande que pasó Job. Y quiero decirte, amigo, el día de hoy, no sé lo que estés pasando, tal vez sea grande, chico, pequeño, pero nada está perdido. Estará perdido si tú te alejas de la cobertura de Dios. Solamente mantente firme. Busca más a Dios, busca la oración a pesar de que tengas problemas. Como así dijo Job, bendito sea el nombre de Dios. Así como Dios se postró y glorificó en su momento a nuestro Señor, hazlo tú también aunque te cueste. Dios también lo dice en una pérdida familiar. Después de que renegué de Dios,
lo hice. Y fíjate que Dios me dio la fortaleza y el valor para llevar esa prueba. Cada proceso que Dios te hace pasar es para que tu fe crezca, porque la fe no va a crecer de la noche a la mañana. Tenemos que ser procesados en el desierto para que Dios nos use. ¿Queremos unción? Yo para estar aquí no tuve que pasar en un camino de rosas. Tuve que pasar pruebas, estar en el desierto así como estuvo Jesús, que sabía que iba a ser crucificado. Y no me paso tanto de tema para explicarte también que Dios fue otro que también pasó por el proceso. Bueno, a continuación, quiero decirte que todos tenemos que pasar un desierto, un proceso, porque si queremos milagro, si queremos obra, si queremos que Dios obre en nuestra vida, si queremos sanidad, tenemos que pasar un proceso de fuego para que Dios te use. Tienes que pasar un proceso de fuego. Si tú quieres ser liberado y quieres que Dios te cambie, también vas a pasar un proceso de fuego. Si tú quieres que Dios te siga transformando y restaure tu familia, tendrás que pasar un proceso de fuego, porque las cosas no las vamos a obtener tan fáciles como esperamos. Quiero decirte que tenemos que pasar, cada uno de nosotros vamos a pasar un proceso diferente, pero va a ser en el desierto. Un desierto donde se va a distinguir nuestra fe, donde Dios dice que Él nos da a cada uno un proceso, porque sabe hasta dónde va a llegar nuestra fuerza espiritual y nuestra fuerza física. No todo estará perdido, solamente tú créele a Dios y alábale que vive, alaba la gloria de Dios y está vivo, alaba la gloria de Dios y hoy está respirando, porque cada día que pasamos es un día más de misericordia que Dios tiene cada con nosotros. Y quiero decirte que mi Dios, a pesar de tu problema, a pesar de tu angustia, a pesar de tu aflicción, Dios te sigue amando, porque si Dios no te amara, no te hiciera pasar un proceso. Imagínate que Dios tanto así, llegó el momento que Dios hasta lo presentó ante Satanás. ¿Cuántos Job somos? ¿Cuántos Job habemos en esta transmisión? Amén, aleluya. ¿De verdad, pues de verdad, hermano, cómo lo ves? Sí, mire, y fíjese lo que vino después, la actitud de Job es lo que lo cambió todo. Mire, dice el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire, esa es la actitud que tenemos que tener a veces ante la vida, cuando todo parece que está terminado, cuando todo parece que está acabado, lejos de ponernos a reclamarle a Dios, a pelearnos con Dios, a decirle ¿por qué? No le preguntes por qué, pregúntale para qué, cuál es tu propósito, cuál es tu plan conmigo. Estoy pasando este dolor, pero la palabra dice que nada es para matarnos, que este breve tiempo de tribulación no es para siempre, que nos está preparando para un peso venidero de gloria importante. Entonces la actitud de Job, yo quiero detenerme aquí un poco en la actitud de Job. Mire, vamos a traspolar eso que pasó Job en los primeros 11 o 10 versículos del capítulo 1, del 12 al 21 que llevamos, son 10 versículos. Mire, no sé usted, pero yo me pongo en los zapatos de Job y estoy convencido de que no sería fácil ir de desgracia tras desgracia, de problema tras problema, de enfermedad tras enfermedad. Yo sé que no será fácil, pero la actitud de Job que nos muestra aquí la Biblia, la palabra de Dios, dice que Job, aún en medio de ese dolor, en medio de esa frustración, en medio de toda esa pérdida material y de familiares que sufrió, decía: Jehová dio y Jehová quitó. Amén. En todo momento sea el nombre de Jehová bendito. Vemos a una actitud de Job que entendía que todo lo bueno viene de Dios. Santo. Y que todo lo malo que nos pueda pasar es permitido por Dios para forjar nuestro carácter. Mira, entre más aprieten las tuercas a una persona, entre más le suban al fuego, al horno y nos pasen por fuego, mira, es porque Dios quiere algo con nosotros. Parece que lo natural nos está acabando, parece que lo natural nos está matando por la tristeza, por la depresión, porque no asimilamos el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero cuando entendemos que aún en medio de ese dolor y de toda esa pérdida que podamos pasar,
Hay un Dios que está para darnos su mano y levantarnos, sacarnos del pozo de la desesperación, de todas las dolencias que podamos tener, aún creyendo en Él en medio de la aflicción. Es ahí cuando Él con poder viene, porque dice, oye, esta persona, este humano que está en aflicción, está en enfermedad, está padeciendo, pero aún así sigue clamando a mí, aún así me sigue dando la honra y la gloria. Ahora vendrá el tiempo de su cosecha. Ahora vendrá el tiempo de que disfrute, porque si seguimos leyendo la historia de Job, esta actitud que Job mostró le trajo fruto, porque al final de esta historia bíblica dice que Dios le restituyó 100 veces más, muchísimas veces más, todo lo que Job había perdido. ¿No es así, hermano? Así, hermano, imagínese que restauró su familia, todavía más hijos, hermano, más fortuna. A pesar, se lo multiplicó el doble, hermano, se imagina lo grande. Y amigo, amiga que me estás viendo en distintas plataformas, quiero decirte que mejor te sientas regocijada y regocijado si estás pasando por el proceso, porque tú eres agradable para Dios. Si estás pasando por el proceso de prueba, si estás pasando por el proceso, por el desierto, quiero decirte que mi Dios tiene algo grande para ti. Eso que tú le estás pidiendo a Dios va a llegar. Eso que tú le estás pidiendo a mi Dios, tal vez, no sé yo, pero eso se va a cumplir, porque para Dios no hay nada imposible. Quiero decirte que si tú estás escuchando y viendo, quiero decirte que no tardando va a llegar lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero para llegar tenemos que pasar por el proceso, como lo dijo el hermano, para llegar a donde Dios nos tenga que mandar espiritualmente, tenemos que pasar unas pruebas tremendas. Y quiero decirte que alabe la gloria de Dios si estás viendo. Si alaba la gloria de Dios si estás pasando por eso. Alaba la gloria de Dios si tu problema no tiene solución. Alaba la gloria de Dios porque mi Dios es grande. Mi Dios es un Dios de poder, un Dios de maravillas, de milagros. Quiero decirte que estás en el desierto, pero saldremos en el desierto. Porque para tener unción tenemos que estar pasando procesos grandes. Para ser grandes evangelistas que hacen, hermanos, que se preparan los grandes siervos. Así es. De Dios. Mire, vamos a seguir desmenuzando esta historia porque está muy interesante. Ya hemos leído hasta aquí todo lo que Job pasó. Murió su ganado, murieron sus familiares, perdió su casa. Dice la Biblia que un viento azotó su casa y la derribó. Y aún en ese momento Job dijo, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero si llegamos al capítulo 2 del libro de Job, dice que todavía no conforme con eso el diablo, dice que fue y le hizo caer un tipo de sarna maligna que le cubría desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dice la Biblia que entonces Job tomaba un tiesto, casi como un cacho de piedra, un pedazo de piedra o algo duro con lo que él se rascaba, porque era tanto su comezón que él seguía rascándose. Mire, sinceramente yo no vengo aquí a medir la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para medir el dolor. No vengo a decirle eso. Lo que sí vengo a decirle es que muchos cristianos, muchos que decimos que conocemos a Dios, a la primera prueba, a la primera enfermedad, al primer problema, a la primera circunstancia mala, nos echamos para atrás, nos botamos para atrás y renegamos de Dios, y para qué Dios me sacó, y para qué Dios me salvó, y para esto Dios me sacó de donde estaba, mira, estoy peor que antes. ¿Se siente identificado con esto? Porque al menos yo sí, cuando comencé a caminar con Dios, yo le reclamaba mucho. Por eso les digo, no les digo que sea fácil, pero tenemos que hacerlo porque el bienestar es para nosotros. La recompensa de nuestra obediencia es para nosotros mismos. La recompensa de nuestra fe, de creer en un Dios vivo, de un Dios real, es para nuestro propio bienestar, porque aún en medio de la necesidad, aún en medio de las circunstancias, aún en medio del problema, aún en medio de ese hogar que usted dice, mi marido no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian, mi papá no me quiere, la gente me critica, aún en medio de todo eso, hay algo peor, que es no tener la certeza
y la convicción de lo que no se ve, que es la fe en Cristo Jesús. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué les quiero decir? Que los que no tienen los que no tienen una fe en un Dios vivo, ¿de dónde creen que va a venir su socorro? ¿De dónde creen que va a venir su auxilio? Los cristianos o las personas que somos creyentes de Dios, tenemos una esperanza, porque tenemos a quien clamar, porque tenemos hacia dónde voltear, porque tenemos una esperanza, una oportunidad, una posible solución a nuestros problemas, que la gente que está en el mundo y que no cree en Dios no la tiene, y tiene los mismos problemas que nosotros, porque dice la Biblia que Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Así es, hermano, y con nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Amigo que me estás viendo, tal vez tú no seas cristiano, y quiero decirte que tenemos nosotros como siervos de Dios, tenemos una opción: a quién clamar, a quién buscar, como dijo el hermano. Y tú que no tienes opciones, que tal vez sientes que tu mundo se derriba, que sientes que ya no puedes con el problema, si estás perdido con el alcohol, si estás pasando pues tal vez por la droga o por muchas circunstancias de la vida, si perdiste algún familiar, Dios te hace el llamado de que vengas a su brazo, que vengas a Él, porque dice la palabra de Dios: he aquí que estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, Él va a venir. Pues dijo todo un caballero que hasta nos pide de favor que le abramos la puerta a Dios. Quiero decirte que si tú te rindes, hay que rendirnos, porque a veces somos tan duros que no queremos, porque es que si me ven, se va a caer la iglesia. No, amigo, no, amiga, no. Desde aquí hay que tomar una decisión, hay que tomar un paso, y hay que querer dejar ese camino que tú estás llevando, te va a llevar a la perdición. Así como lo mismo con Job, a pesar de que, gracias a Dios que Job, en la palabra dice que no tuvo que acudir a otro lado, porque tal vez el camino, ¿cuál camino es el otro lado? El camino de la perdición. Se mantuvo en esa fe. Y bueno, tú, amiga, que tú todavía no conoces de Dios, te invito a que lo conozcas. Te invito a que vengas al brazo de mi Dios, porque es la respuesta a todos tus problemas, la respuesta a tu angustia, y hay esperanza para ti, porque la palabra de Dios sigue diciendo que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que estamos haciendo. Muchos decimos: creo en Dios, pero no solamente se trata de creer, sino se trata de vivir también la fe, porque muchos pueden creer en Dios. El borracho puede creer en Dios, aquel que anda en la droga puede creer en Dios, pero sin embargo no va a ser capaz de pasar un proceso, no va a ser capaz de pasar la prueba. Pero sí, es diferente. ¿Ya ves qué diferencia hay entre creer en Dios y ser hijos de Dios? Hay mucha diferencia. ¿Te gustaría, amiga, amigo, te gustaría que tus problemas se resolvieran? ¿Te gustaría que tus problemas matrimoniales tuvieran solución? ¿Te gustaría que tu hijo o tu hija fuera diferente? Te tengo una respuesta y una solución eficaz, que es venir a los brazos de mi Señor Jesucristo. Y si nosotros leemos acá en el Salmo, bendito sea Dios, en el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor que los temen y los defienden, bendito sea Dios. ¿Te imaginas, amigo, que el ángel de Jehová va a acampar de aquellos que nosotros defendemos en el Evangelio, de cada uno de cada siervo que hace la voluntad de Dios, aquel siervo que busca cada día más a nuestro Señor Jesucristo? Imagínate ahora, tú que digas: no tengo a nadie que me quiera, no tengo a nadie, me encuentro solo, me encuentro sola, no tengo respuestas. Aquí ha venido la salvación a tu vida. Ábrele tu corazón a Dios, y si tú le abres hoy en esta transmisión, Dios va a obrar, y te lo aseguro. Bueno, hermano, pues me gustaría... Continuamos, sí, mire, y no conforme con eso, porque era calamidad tras calamidad. Le resultó familiar, problema tras problema, calamidad tras calamidad, adversas circunstancias tras adversas circunstancias. No conforme todavía con todo lo que le había pasado a Job, dice la Biblia que 3 amigos de Job vinieron cuando oyeron que todo iba mal con Job, cuando vieron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, según ellos. Porque la historia adelante sigue diciendo que
uno se preguntaba que qué de malo habrá hecho este hombre para recibir tanta calamidad de parte de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que usted está pasando un proceso, o está pasando una prueba, o está pasando una enfermedad, y todavía gente se le acerca para chismosear de su situación? Gente se le acerca para desanimarle, gente se le acerca para que usted claudique, que diga, pues ya confórmate con lo que tienes, ya confórmate con eso. Bueno, pues si estás enferma, pues ahí llévatela con pastillas. Si tienes ansiedad, pues ahí llévatela con un remedio casero. Ya le ha tocado que aparte de lo que usted está pasando, viene el desánimo por parte de personas externas o comentarios externos. Al menos a mí sí me ha pasado, pero déjenme decirle que Job lidió con todo esto. Y al final de la historia dice que Dios le dio la victoria y le recompensó todo lo que había perdido. Pero ¿sabe qué? Aquí viene el meollo del asunto, y aquí viene el punto medular de todo. ¿Sabe que lo que yo puedo ver aquí es que Job se enamoró del proceso, pero no del llamado? Porque si Job se hubiera enamorado del llamado, de ser un creyente light, de que pues crees en Dios, pues me siento en el sillón porque me va a caer todas las bendiciones de frente. Si Job se hubiera enamorado del llamado, de que bueno, tal vez Dios me rescató de algún lado, ya estoy tranquilo, ahora sí a recibir con canasta las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué hubiera hecho Job al primer problema? Job se hubiera renegado de Dios, Job se hubiera quejado, Job se hubiera puesto a maldecir el nombre de Jehová, porque yo lo pasé en un inicio, decir, bueno, ¿para qué me sacaste del mundo donde yo estaba? Si mira lo que me está pasando, me sigue yendo mal, me sigue pasando cosas adversas. Enamórense del proceso, no se enamoren del llamado. ¿Saben por qué es el consejo? Porque en el proceso lo vas a pasar de la mano de quien te llamó. En el proceso, ahí cuando estás desesperado, sin una gota de esperanza, sin una gota de ganas de vivir, es cuando tú clamas al Dios vivo y Él te hace sentir que tú vives. Es cuando viene a dar vida a cualquier área que está muerta dentro de tu circunferencia de vida, dentro de tu atmósfera de que ya no quiero vivir, ya no puedo, esto es demasiado. Ahí en ese proceso de dolor es cuando el Dios Todopoderoso se manifiesta si tú le clamas. ¿No es así, hermano? Así es, lo encontramos en el Salmo cuando dice, el ángel de Jehová tan sacado que le temen y no le temen, ¿verdad? Entonces, amigo, hermano, pueblo de Dios, enamórense del proceso. Los invito a que nos enamoremos del proceso, a que no nos preocupemos por el llamado, porque nos va a ir mal. Enamorémonos de Dios más, cada día más, porque si nosotros nos enamoramos de Dios, nos enamoramos del proceso. Si tú te enamoras de Dios, te enamoras de las almas. ¿Cuántas almas se han estado perdiendo porque nosotros, como pastores o pastoras, queremos estar cómodos, queremos estar tranquilos? La salvación no va a venir así. La salvación va a venir si nosotros nos esforzamos, si nosotros buscamos, si nosotros día a día nos preocupamos por las almas y decimos, pues que yo pasé por eso, tengo ese amor a mi Dios, que quiero que las almas se salven, porque así como mi Señor en su momento vino a predicar la palabra, a predicar el evangelio de salvación, nosotros tenemos que hacerlo cada día igual. Así que si nosotros nos ponemos a predicar ese evangelio de esperanza, ¿te imaginas cuántos de nosotros, tal vez que no tenga teléfono, está esperando una palabra de aliento, esperando una palabra de consuelo, esperando una palabra de salvación? Y quiero decirte que por medio de nosotros es como se puede salvar una persona, pero si nosotros no nos ponemos pilas, porque nuestro Redentor ya viene y no se tarda en venir, Jesucristo está en la puerta, Jesucristo ya pronto vendrá, y a veces nosotros lo tomamos por tardanza, y mejor nosotros a veces nos vamos a otros lados, a veces nosotros le vamos de vacaciones, como lo podemos llamar, y no nos preocupamos de evangelizar la palabra de Dios. No nos preocupamos por nosotros mismos, pues dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, pero que no se enfríe en nosotros como pueblo, que no se enfríe como servidores de Dios. Hay que estar enamorado de Dios. Después una cosa, amigo, si yo hablo así porque estoy enamorado completamente de mi Dios y no he estado viviendo, por el amor de Dios estoy vivo. Quiero decirte que hace tiempo yo no estuviera hablando, no estuviera caminando, porque pasé una prueba tan dura
que era una prueba de muerte. Y sabes, si se hubieran enamorado, mi familia en el proceso no hubiera sido salva. Al contrario, se enamoraron de Dios. Y si tú te enamoras de Dios, Dios también se enamora de ti. Si tú te enamoras de Dios, Dios se va a acordar de ti y te va a tomar en primer lugar, así como Dios tomó a Job, así como Dios rescató a Job y lo mantuvo firme, porque su corazón, ¿por qué en su momento Dios le dijo a Satanás que su corazón no? Porque su corazón le pertenecía a Dios. Porque Job tenía inclusivemente su corazón para Dios. Y a veces nosotros tenemos nuestro corazón en cosas vanas, en cosas pasajeras, en cosas del mundo, en cosas que se van a acabar, en cosas que totalmente son materiales. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te vas a llevar tú cuando mueras? Es la pregunta que yo a veces me hago. Yo no me voy a llevar nada. Me voy a llevar mis hechos, me voy a llevar el proceso. Y cuando lleguemos a la patria celestial, a la salvación, Dios nos va a premiar. Pero ¿cómo nos va a premiar Dios? Si tú empiezas a trabajar, si tú empiezas a buscar a Dios, y si tú empiezas a seguir firme, a llevar la palabra como es, vas a ser recompensado. Bendito sea Dios, porque ahorita tenemos aflicción, pero dice la palabra de Dios que allá en la patria celestial no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Siéntete regocijada, sigue firme y no te desmayes, porque si tú sigues firme, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver la gloria de Dios en tu familia y vas a ver la gloria de Dios en tu hijo. Aquella persona que no camina, aquella persona que tal vez se sienta perdida o perdido, vas a hallar la esperanza en Dios y solamente sigue firme. Mantengámonos firmes, pueblo de Dios, y lo digo también para mí porque mi Dios habló primeramente en mi vida y también habló la tuya. Así es, hermano, amigo, familiar que nos esté viendo. Mire, ¿sabe? Yo siempre le voy a hacer hincapié en lo siguiente. Amén, aleluya. Yo no me paro, voy a hablar a título personal, yo no me paro delante de una cámara en las transmisiones de Facebook, como es el día de hoy. No me paro detrás del micrófono de una radio los sábados a las 9 de la mañana y no me voy a parar detrás de un púlpito el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí en este Ministerio de Restauración Rafa. No voy a pararme a hablar ante los micrófonos y ante las cámaras de una religión. Nunca lo voy a hacer, jamás lo voy a hacer. Yo no le estoy predicando una religión, yo no le estoy predicando una doctrina, yo no le estoy predicando cosas o palabras de hombre. Como lo dice el hermano Jonathan, yo le estoy predicando de un Dios vivo que primero transformó mi vida, que primero me hizo ser un testimonio viviente de su poder, para yo poder hablar de los prodigios y las maravillas que el Dios Altísimo hace. Yo no vengo a hablarle de una religión, a mí no me interesa si el que me está viendo es católico, musulmán, cristiano, incluso si es ateo, no me importa. A mí no me importa lo que usted crea. Yo vengo a hablarle del Dios poderoso que me transformó, vengo a hablarle del Dios misericordioso que me alcanzó, vengo a hablarle del Dios vivo, del Dios real que sigue operando hoy en día, porque dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo si me paro atrás de una cámara o frente a una cámara y tomo un micrófono en mi mano, es para decirle que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para morir por nosotros, y todo aquel que adopte ese sacrificio de la cruz será salvo. Sí, hermano, amigo, familiar, yo no me voy a cansar, en el título personal hablo por mí, de predicar al Dios viviente, de predicar al Dios que dijo, hágase la luz, al Dios que dijo a Lázaro, sal de la tumba y anda. Yo no les vengo a hablar de religión, mi respeto para todas las religiones. Quiero que me entienda el contexto del asunto. Yo no vengo a decirle si usted tiene la capacidad, poca o mucha, de soportar el dolor que está viviendo en medio de esa prueba, en medio de esa enfermedad, en medio de esa aflicción, en medio de esa ruptura familiar. No vengo a saber si usted es fuerte o es débil. Lo que vengo a decirle es que sea la circunstancia en la que usted se encuentra, en el vicio que esté metido, que usted no pueda dejar, en la enfermedad que esté consumiendo su vida, no importa, hay un Dios al que podemos clamar. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Hay vida, hay esperanza, hay una solución.
y esa solución se llama Cristo Jesús, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por Él. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, y para eso apareció el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, para deshacer las acechanzas del diablo y todos los que estén oprimidos por el diablo. Quiero decirles que en Cristo hay libertad, que la unción pudre yugo, que hay salvación, que hay esperanza, que solamente basta que crea mediante la fe, que usted en la aflicción, en la enfermedad, en la tragedia, en la pérdida de un familiar, que va a doler, sí duele, no le digo que sea fácil. Lo que le vengo a decir el día de hoy es que hay un Dios vivo que puede tomar su vida, y si usted cree, puede cumplir el llamado y el propósito para lo cual está en esta tierra. Usted no es un accidente, tiene que entender que nosotros no somos un accidente, somos la creación de Dios, y cuando volteamos a ver a Dios y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, hablando de Jesucristo, nosotros tenemos una identidad, nosotros podemos pasar por medio de los problemas y de las enfermedades, tomados de la mano del que nos llamó, que es Cristo Jesús. Vino a reconciliarnos con el Padre, porque cuando todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, sí, hermano. Tal vez tú estés gastando en su momento como yo. Y yo decía, nadie me quiere, todos me odian, como decía ese dicho. No te como un gusanito. Ándale. Entonces, te voy a decir, amigo, amiga, que hay un Dios que, aunque tú no lo creas, que te quiere, que te ama, y solamente quiere que solamente tú tomes el primer paso para que Él empiece a obrar en tu vida. Amigos borrachos que digan, es que todos me juzgan, es que todos me critican. Te voy a decir una cosa, Dios no te va a criticar. Si tú lo buscas, Dios no te va a juzgar. Amigo que estás perdido en las drogas, que digas, es que por ser drogadicto todo el mundo me anda echando en cara. Te voy a dar la respuesta. La respuesta es la única respuesta de todo lo que estamos pasando en esta vida. Es la salvación. Es convertirnos a los brazos de mi Señor Jesucristo, porque Él es la respuesta. Porque cuando yo me quise, en su momento también, después de que yo me hizo libre de una enfermedad, caí en la depresión y me quise matar. Así como lo oyes, me quise matar. Decía yo, ¿para qué mi familia va a querer un enfermo? ¿Para qué? Si no sirvo para nada, decía yo. Y mira, en su momento que yo fui a una campaña, Dios me dijo, tú sirves para mucho y yo tengo un llamado para ti. Y cuando yo me aferré, que no fue el llamado, al amor que Dios me mostró en su momento, Dios te va a rescatar del hoyo de tu vida, como decía el hermano, y tú vas a ser salvo. Solamente es cuestión de que tú busques y clames, aunque no seas cristiano, diga, Señor, ayúdame, ayúdame porque ya no puedo, ayúdame porque soy muy grande mi situación. Si tú empiezas a orar, amigo, tú estás abriendo una puerta al cielo donde habrá respuesta de Dios eficaz. Déjame decirte que cada día se tornan más difíciles las situaciones. ¿Cuántas personas están perdidas? ¿Cuántos muchachos están haciendo cosas que no deben? ¿Cuántas muertes han habido? Y yo me hago una pregunta, ¿cómo es que yo voy a morir? ¿En Cristo o en lo que estoy haciendo, amigo, amiga? Piénsalo, ¿cómo es que vamos a morir? Porque dos cosas nos esperan, la condenación y la salvación. Son dos opciones. Y la otra es la muerte. Te voy a decir una cosa. No todo está perdido, porque mientras hay vida habrá esperanza para aquel que no la tiene. Mientras hay vida habrá esperanza para aquel que está en la cárcel, para aquellos que están en lo peor. Pero para mí están en lo mejor, porque Dios así empezó a hablar un evangelio de amor, de salvación, y a cada uno de sus seguidores demostró la esperanza. Así, hermano. Mire, vamos llegando casi a la conclusión y al cierre del tema. Amén, amigo. Amigo, no sé, tal vez usted diga, esos merolicos, cómo hablan, Amén. cuánto estarán ganando de dinero para estar hablando de eso. Créanme que la gente habla cada insensatez y cada tontería porque no han conocido al Dios vivo, al Dios real que opera hoy en día cuando le buscamos. Pero déjenme decirle algo, si usted no me cree a mí, porque puedo ser un humano, porque puedo ser un ser humano que pueda mentir o pueda fallar o pueda ser imperfecto, que tal vez tengo miles de defectos, porque dice la Biblia que estamos en un proceso, somos el barro y
Dios es el alfarero que nos va a ir moldeando poco a poco hasta llevarnos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero si usted no me cree a mí, amigo, el día de hoy yo le dejo un desafío. El día de hoy le dejo un reto, porque mi insistencia de predicarle la palabra es para que usted conozca al Dios vivo que transformó mi vida. Entonces yo le dejo un reto, le dejo un desafío grande. No sé cuál situación está usted pasando. Mira, yo no sé, yo no lo conozco, hermano, yo no sé ni quién me está viendo. Aquí no hay ni uno conectado aquí, creo. No sé, Dios, está mi suegra, por ahí Eder, mi inseparable hermana que nunca me deja, Vane Torres. Bueno, pero este video lo va a ver mucha gente. Yo les dejo un reto, un desafío. Esa situación que esté pasando, ponga atención, aquí sí présteme toda su atención, porque hoy su vida puede marcar un antes y un después. Escuche, voy a soltar una palabra profética. Voy a soltar una verdad, y dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Mire, no importa la situación que esté pasando, yo no la conozco, pero el Dios al que sirvo sí la conoce. Si usted está pasando una enfermedad, si usted está pasando escasez, si usted está pasando un problema familiar, si usted está pasando un vicio en el cual se siente atrapado, en el cual dice usted, yo quiero dejar el cigarro, pero no puedo, yo quiero dejar la cerveza, pero no puedo, yo tengo la intención de perdonar en mi corazón a esa persona que me hirió y me lastimó, pero no puedo. Si usted dice, ay, ya no hay nada más que hacer con mi hijo, ya no hay esperanza, quisiera que él se restaurara, pero no hay para cuándo, no se ve de dónde venga la salida, yo lo desafío. Amén. Ponga ese problema, ponga esa enfermedad el día de hoy en las manos de Dios. Vaya y busque en su cuarto encerrado, dice la Biblia, que cerrada la puerta, amén, ores a tu Padre en secreto y Él te recompensará en público. Ponga ese problema. Mire, siento a Dios en este momento, siento al Espíritu Santo. Y esta palabra va a ser soltada. Hoy usted que me está viendo tiene la posibilidad de experimentar que lo que yo estoy diciendo es real. La desafío, amigo, lo desafío a que el día de hoy, postrado de rodillas, se rinda y se humilla ante el Dios viviente y le diga, Señor, yo no puedo con este problema, no puedo con esta enfermedad, no puedo perdonar a esta persona porque me hirió y me lastimó, pero necesito que tú me ayudes. Si tú eres real, si es verdad que tú existes, porque serán unos locos en el Facebook dijeron que tú existes. Si tú eres real, muéstrate a mí con poder. Dile, mira, Padre, yo no creo en ti. Yo nada más es de oídas te he oído. Pero yo no creo que tú seas real y que actúes y de que hagas milagros, señales y prodigios. Así dígaselo con esas palabras. Dios no se va a ofender. Desafíelo y dígale que no cree en lo que uno está diciendo. Diga que somos exagerados. Dígale a Dios todo lo que está pensando de nosotros en este momento. Dígale, esos locos, dígaselo. Lo reto que Dios le hará un milagro en su vida. Dios a lo único que Él es fiel es a su palabra. Y su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabe que yo les creo. Así que esa palabra la lanzo en este momento, ahí donde usted está. Y no sé cuál sea la situación que esté pasando, pero yo voy a orar por usted en esta hora. Y voy a desatar y a declarar una palabra de sanidad y de restauración con la autoridad que Dios me ha dado en el ministerio de restauración. Así que si usted no cree, comienza a creer porque Cristo viene. Amén. Comienza a creer porque Cristo viene. Amén. Hermano, ¿algo que quiere decir antes de terminar con la oración? Mi querida audiencia, los invito a que sigan el programa radial de mi hermano aquí en la XHQ de Radio Romance. Mi hermano, ¿puede presentarse? Mi hermano Mauri. A Mauri Brito para servirle. Estamos ahí todos los sábados a las 9 de la mañana en Radio Romance 90.7. Y prepárese, hermano, prepare su corazón, porque en este momento Dios me pone en mi corazón que hay alguien, hay una persona que está viendo, este video. No sé si es ahorita o va a ser en el transcurso de las horas, pero hay una persona que está viendo esto, que está pidiendo una señal, que está pidiendo por un milagro, que está pidiendo por una restauración, que está pidiendo porque Dios se manifieste en su vida, porque estoy viendo que él ya no puede. Que no sé esa persona que tiene, pero ya no puede.
dice que no hay más que hacer, dice que se acabó la esperanza. Yo estoy sintiendo pensamientos que le han dicho que se mate porque no tiene nada que hacer en esta vida, que le valdría mejor morirse. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos Padre, gracias pido, por Padre, todos los que nos están purifique, escuchando. que santifique, Padre, en y que esta hora rompa desata todo una palabra de tinieblas, restauración y sobre que la esta vida palabra y llegue sobre a los los hogares corazones de las donde personas que nos Padre están Santo. viendo. Te Yo pido, declaro Padre, que vida, toque, Padre, toca los declaro corazones, ahí está, vida papá. y Ahí la está tu unción de santidad, restauración papá. Ahí que está tu en mí has Espíritu Santo conferido tocando, papá. y Con declaro poder y gloria, Padre sanidad Santo. Te pido, Padre espiritual Santo, y que física. restaure Ahora a en esas el personas nombre que de están Jesús, pasando por el poder de diferentes la palabra, procesos. Tú envío eres grande, tú sanidad y tienes milagros, restauración prodigios. en Ahí el está nombre restaurando de los Jesús, por corazones, el papá poder Santo. de la Gracias por palabra. permitirnos Aquel llegar a un que tiempo crea, más, todo papá. le será Todo será posible. Padre No es Santo. el Tú eres un hombre Dios que de está milagros, hablando, un Dios es un prodigio. ungido, un Es su escogido, presencia, un papá, que está llamado de hablando con Dios, poder y gloria. el cual Eres ha tú, dicho papá que se Santo, van a que has hablado de restaurar corazones. todos los que Eres un Dios crean el que saca de lodo a la vida de las testimonio personas, de Padre su Santo. Bendito sea tu siervo. nombre. Padre, en el Padre, nombre de santo, Jesús, papá. declaro que esa toque, persona que toque, creyó esa persona le que sea hecho escuchó la conforme palabra, a su y esa fe. persona que En abrió su esta hora, corazón, en el nombre le llegue de tu palabra. Jesús, Esa tu persona Espíritu que Santo quiere le la da respuesta, la convicción, obtendrá. le da La obtendrá, seguridad, papá Santo. le da esperanza Toca, y declaro que la deshacemos paz que toda obra de sobrepasa las tinieblas todo que quiere impedir, entendimiento cae ahora en el nombre de Padre Santo, Jesús. que quiere Tiro estorbar, por tierra que esta transmisión todo llegue, ataque Padre del Santo, enemigo, se destruye, todo se ataque derriba, del enemigo, todo en el tu nombre mundo de se va Jesús, afuera. lo tiro por Papá, tierra, por el poder lo de tu tiro por palabra, arranco seco, ahora por el mismo poder se de va, tu se va, palabra. caer un Ahora, Dios grande. demonios Ahora están mismo se va huyendo, fuera, les se están fuerte y huyendo, fuerte, cadenas demonio de se la están presión se rompiendo. rompe, Ahora en el Padre Santo, nombre de demonio de Jesús, atadura se rompe, demonio de fuego se se están rompe, rompiendo papá. las Demonio de ataduras. borrachera, El el poder alcoholismo se del va, Espíritu Santo, deshace toda vicios obra se van ahora en el nombre de enemigo Jesús. y cae Dolencias toda se obra de van las en el tinieblas, se nombre de derrumba Jesús. por el Lo poder de tu llamarán palabra, consecuencias porque yo he grandes querido un de la Dios, oscuridad. es un poder que no Poder se de ve, tu es Santo una Espíritu. unción que no En se el toca. nombre de Yo he Jesús, querido Padre, un en el Dios nombre de maravilloso Jesús, de toca prodigio, ahora, Espíritu ahora, Santo, ahora, ahora, quebranta, en el nombre de Jesús. toca, papá Ahora, Santo, ahí ahora, estás ahora, quebrantando, en nombre de oh Jesús, Santo, Espíritu siento tu Santo, gloria, ahora papá, quema, oh Santo, quema, siento tu toca gloria que con está poder. quemando, que está Glorifícate, rompiendo, Padre, Padre glorifícate Santo, ahora en el nombre de aquellos Jesús. corazones Glorifícate duros, en el Padre nombre Santo, de Jesús. ahí estás, papá Sanidad Santo, espiritual, sanando con poder y tranquilidad y gloria, oh emociones, Espíritu ordenas Santo, pensamientos emociones ahora estás por el ordenando, poder lo de estás la palabra. componiendo, papá En el Santo, nombre y del yo Padre, creo del que Padre Hijo Santo, y más del Espíritu personas van Santo. a llegar a Amén. rectificar. Oh, Amén, gloria sea tu amén. nombre, Glorifícate, Padre, Gracias, glorifícate, papá, porque porque te has toda glorificado. la honra y toda la gloria Sea tuya, es para ti es tuya, por los oh siglos Santo, de los los siglos. siglos. Amigo, hermano, déjeme decirle que la única convicción que Amén. tengo en mi corazón es decirle que hay un Dios que sana, es decirle que hay un Dios que restaura. Y si usted en esta hora tomó la palabra y creyó, déjeme decirle que algo poderoso va a pasar en su vida. Usted va a notar un antes y un después el día de hoy, porque dice la Biblia que al humilde Dios lo exalta, Amén. pero a los soberbios Dios los mira de lejos. Santo. Y me retiro con esto, nos despedimos con esto. Usted no se humilla ante nadie. Amén. Usted solamente humíllese ante la presencia de Dios. Y el día de hoy yo sé que algo va a pasar, porque ese problema que usted tiene lo va a ir a entregar orando, doblando rodillas ahí en la esquina de su cama, diciéndole a Dios que se le manifieste, porque usted quiere una vida diferente. Amén, hermano. Hermano, pues antes de todo, antes de terminar, los invito, querida audiencia de Restauración, a que sigan Producciones Cristianas Ejército, podrán encontrar también predicaciones, música cristiana, todo lo que es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y pues se despidió con ustedes el hermano Jonathan Jesús Martín Zárate. Y bueno, pues ya le damos el chance al hermano para que tenga. Sí, ahí estamos, hermano. Les recuerdo, amigos, familiares, mire, yo tal vez usted algún día va a decir que yo estoy loco, pero pues déjenme decirles que sí estoy loco por Cristo. Amén. Estoy loco por aquel que me rescató de las tinieblas y trajo mi vida a la luz. Pero yo le seguiré invitando. Mire, cada vez que usted ve un mensaje mío va a ser para decirle que Dios le ama, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios es amor, misericordia. Entonces, los invito este próximo sábado a las 9 de la mañana por la Radio Romance 90.7 de FM a las 9 de la mañana. Ahí los espero porque va a haber una palabra también de Dios para todos ustedes. Y los días jueves, los que nos pueden acompañar aquí en el domicilio, en el Ministerio de Restauración Rafa, va a haber una casa de restauración los jueves a las 5 de la tarde para poder estar igual ministrando palabra de Dios. Y sé que Dios va a hacer grandes cosas porque para eso nos ha llamado Dios, para dar testimonio de su poder y que este testimonio se vea reflejado
en sus vidas para que Él también corrija lo que tenga que corregir, porque dice la palabra que luce a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermano, pues le agradezco que haya venido. Muchas gracias, hermano, por la invitación también. Y no quiero irme sin darle el crédito que merecen las personas que están transmitiendo ahí detrás de cámaras. La verdad, Dios bendiga sus vidas, porque dice la palabra que ni un vaso de agua quedará sin recompensa. A mi esposa que está transmitiendo por el Facebook, y a la esposa aquí del hermano Jonathan, que también está en YouTube. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que sean unas siervas de Dios que están pues poniendo su granito de arena para que este reino se extienda, la palabra se extienda y más personas puedan escucharla. Entonces, saludos, nos vemos y estén pendientes de la página de Facebook Ministerio de Restauración Rafah y del canal de YouTube acá del hermano Jonathan. Así es, hermano. Y bueno, pues el público, pues hasta aquí llega su programación. Y bueno, como dijo el hermano, tengan pendiente también. También está el hermano disponible en YouTube como Producciones Ejército. Ahí lo pueden encontrar. Bendito sea Dios. Hasta la próxima. Bueno.